Muy buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura de Seguros. Elegir el seguro de salud adecuado es esencial para garantizar la protección de nuestra familia, especialmente en México. Frente a estos gastos médicos importantes o mayores, hay un fuerte desembolso que se podría hacer. Una buena selección te va a permitir enfrentar emergencias y enfermedades sin preocupaciones económicas. Sin embargo, encontrar el seguro que se adapte a tus necesidades, es decir, el interés asegurable, y presupuesto puede ser un gran desafío. El día de hoy contamos nuevamente con nuestro amigo Raimundo Chapa, él es socio director de Segutrends, quien nos va a ayudar a entender el multicotizador de gastos médicos como caso de éxito en México. Bienvenido, Raimundo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor. Un gusto estar aquí. Antes de entrar a conocer un poco sobre el multicostizador de gastos médicos mayores, si no me equivoco, cuéntanos un poquito en líneas generales, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado de seguros de salud en México? Y de ahí ya también yo te comparto cómo es en Perú. Con gusto, Víctor. Mira, pues básicamente, o sea, en México tenemos instituciones, proveedores médicos, hospitales, clínicas, sanatorios y demás, privados. O sea, hay muchos privados, pero también hay mucho concepto por concepto de la seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que básicamente ahí, pues cualquier persona que sea empleada, trabaje para alguien, o sea trabajador, debe tener ese seguro social y posteriormente, si algunas personas lo pueden y lo quieren adquirir, pues existe un seguro privado, que son los seguros como tal de gastos médicos mayores. Pues básicamente ese es el concepto. Hoy día en México, la población, bueno, el dato que yo tengo de hace tiempo, del año pasado, no creo que haya cambiado mucho, es que realmente menos del 2% de la población en México tiene un seguro de gastos médicos mayores privado como tal. Este, Obviamente, pues, la penetración es bajísima, muy baja. Existe una serie de factores que yo creo que vamos a ir comentando más adelante, pero bueno, esa es la realidad. También hay las compañías de seguros o se han creado inclusive instituciones especializadas en proveer servicios médicos menores, o sea, lo que pueden ser atención médica de primer contacto y toda esa cuestión, pero es un mercado que apenas está creciendo, es un mercado en el que se está penetrando. Son instituciones de seguro, pues sí, básicamente son instituciones que fungen como un seguro privado y es algo que se está incorporando de unos años para acá en México. Pero bueno, básicamente es el concepto, ¿no? Tenemos seguridad social y tenemos un concepto de seguros privados o seguro de gastos médicos privados. Gracias, Raimundo. Una consulta, este tema de seguros de gastos médicos menores, ¿hay una lista de diagnóstico? ¿Cómo identifican si es menor o mayor? ¿Es en base a una lista de diagnóstico o en base al precio o el valor de los gastos que se Pues incurren en los es el mismos? primer contacto. O sea, obviamente si te empiezas a sentir mal de algo y pues, tú vas a una institución de estas y puede salir que sea algo que se resuelve rápido, sencillo, que no lleva más una consulta médica como tal, donde se diagnostica un padecimiento y en base a ese diagnóstico se da un tratamiento, o puede resultar, que en la mayoría de los casos es así, o puede resultar un concepto donde se complica y requiere, pues a lo mejor ahora sí la atención y la incorporación del seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Ese es el Ah, concepto. interesante. Te cuento un poco cómo es aquí en Perú. También igual tenemos seguros privados y los que son de la entidad del Estado, ¿sí? Ujú. Pero, por ejemplo, algo que te podría comentar es, aquí tenemos las compañías de seguros, que son las que venden planes, póliza de seguros privadas, ¿no es cierto? Tenemos las EPS, que son las entidades prestadoras de salud. Estas entidades prestadoras de salud, acá solamente tenemos 5 entidades prestadoras de salud, Ok, para un universo más o menos de asegurados como de 3,13 millones, de los cuales el más fuerte, que son como 2 millones, corresponden a un seguro obligatorio que es seguro complementario de trabajo de riesgo de salud. Después, 1 millón más o menos corresponden a el seguro de EPS propiamente dicho. Pero este ok, seguro de EPS, mejor dicho, es un plan médico que lo venden las EPS, que son entidades prestadoras de salud,
lo venden como un complemento o es un plan complementario al seguro de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona entra a trabajar y está en planilla, puede tener el seguro del Estado, pero adicionalmente podría escoger a través de un concurso de todos los colaboradores a qué EPS podría ir parte de su aporte. Del nueve por Ok, ciento que se aporta a las EPS, el 2,25 va a las entidades prestadoras de salud para atender gastos, digamos, médicos menores, parecido a lo que me comentas, y sí, nosotros le llamamos PEGAS, que vienen a ser como 1.600 diagnósticos considerados de capa simple, digamos. entiendo, Y los de capa compleja se terminan transfiriendo al Estado, siempre y cuando haga ese aporte. Entonces, aquí, por ejemplo, los que tienen EPS, en la gran mayoría de los casos, son aquellos colaboradores de una empresa que están en planilla, en una empresa formal, por ejemplo, ¿no? Y los que tienen el seguro de salud, también los que están en planilla, pero básicamente los que no optaron de manera, a través de una votación o un concurso, de optar por una EPS. Entonces tienes entiendo, ese grupo de asegurados que se puedan atender sus problemas de salud. Y por otro lado, también tienes las clínicas que venden algunos planes médicos, ¿no? Algunos son más económicos que la EPS porque está solamente, digamos, limitado a la atención de esa clínica de por entiendo, sí. claro, En cambio, la EPS pues abarca una red de clínicas, ¿no? Así que tienes las EPS, tienes las clínicas y tienes algunos seguros o autoseguros de entidades del Estado como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que tienen sus propios seguros que los manejan a través del Estado, ¿no? Y los programas de salud, programas para personas de extrema pobreza de pobreza también, a través de un programa especial que es el SIS. Entonces tienes una parte que se va abriendo a través del Estado, otra que se combina entre el Estado y la entidad privada, y otra que solamente es la entidad privada. Entonces, es correcto, así como se manejan, y como comprenderás, hay cientos de planes de salud, ¿no? claro, Entiendo obvio. que en México también debe ocurrir algo parecido, me imagino. Cuéntame un poquito cuáles son los principales problemas para el mexicano, digamos, para conseguir algún plan de salud o una póliza de seguros de salud. Mira, este es un buen tema, o sea, lo que comentas, definitivamente yo creo que es algo, y no es exclusivo, o al menos en México no es exclusivo de los seguros de salud o de gastos médicos. El concepto, para mí siempre es muy importante diseñar el traje a la medida de la persona, o sea, darle la protección que necesita. ¿Ok? Que necesita y que pueda pagar, por otro lado, porque muchas veces, pues tú necesitas una cierta protección, pero a lo mejor no tienes los recursos para pagarlo. O puedes tener los recursos, pero te dan una protección de más, que a veces puede sonar y decir, bueno, pues es que más vale que sobre y prefiero tener de más a que me falte, pero sobre todo en un seguro como los seguros de gastos médicos mayores en México, pues yo creo que el que te sobre puede ser un gran lujo, ¿de acuerdo? O sea, son seguros muy onerosos, o sea, de alto costo. Por ende, si tienes un plan que no necesitas, pues puede ser un desembolso muy fuerte para la persona e impactar directamente de forma importante en sus capacidad de compra o en sus ingresos, ¿no? Entonces, para mí el concepto es diseñar el plan a la medida. La realidad es que las aseguradoras parten con planes, digámoslo así, tres o cuatro planes, digamos el plan básico, el plan del medio y el plan superior. Y lo que diferencia básicamente esas categorías es el nivel de hospitales a la que la persona puede acceder, ¿ok? El tipo de hospitales. Entonces, en los planes superiores, pues obviamente son hospitales de alta gama, son hospitales más caros, casi casi lo que se le compara con los hoteles de lujo, ¿no? Pero la realidad de esto es que ahí parten las aseguradoras en categorizar un nivel hospitalario y en base a ese nivel hospitalario se parte de un plan base que digamos tiene una cierta suma asegurada, un cierto deducible, un cierto coaseguro, ciertas coberturas, que ese conjunto de coberturas forman un paquete, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es el paquete estándar, digámoslo así. Y lo que pasa es que muchas veces los agentes de seguros les falta
no sé, o sea, les falta un poquito ponerse del lado del cliente y asesorarlo realmente sobre el paquete y la necesidad de cobertura que necesita. O sea, la experiencia que nosotros tenemos es que muchos agentes pues llegan y dicen, a ver, de acuerdo a tu capacidad más o menos económica, pues yo te puedo decir que te puedes ir al paquete o a la categoría intermedia, ¿sí? Y te puedo recomendar esto, o sea, cierta suma asegurada con un deducible no bajo, no altísimo, nivelado, el medio, un cierto coaseguro, y estas coberturas. Y así se presenta, pero no se indaga más, no se entiende realmente la necesidad de protección de la persona, ¿de acuerdo? Y no se va más allá, creo yo, porque el después poder satisfacer esa necesidad de protección y máxime cuando quieres comparar diferentes planes de diferentes aseguradoras, pues es un proceso que se vuelve sumamente complejo y complicado, ¿de acuerdo? Entonces, viendo nosotros esa cuestión, en la parte de Segutrends, tuvimos la visión de desarrollar una herramienta tecnológica que te permita precisamente eso, poder comparar en muy pocos segundos, en muy pocos minutos, los diferentes planes de cobertura que no tienen las aseguradoras, porque nuestra herramienta tiene la capacidad donde tú puedes crear tus propios planes, ¿de acuerdo? O sea, de acuerdo a características, pueden ser demográficas de un grupo, de un segmento de personas o a ciertas otras características. Entonces tú creas tus paquetes de cobertura y en base a eso, pues ya vas de cierta forma anichado o vas definiendo que de acuerdo a este tipo de población demográfica o estas características demográficas les voy a ofrecer este paquete, pero no queda ahí. Cuando llegas ahí, estás partiendo de una base más realista, o sea, la persona que se lo estás ofreciendo, pero por otro lado, podemos modificar ese paquete para cambiar deducibles, para cambiar coseguros, para cambiar, quitar o poner coberturas. Entonces, la herramienta realmente te permite poder ofrecerle el traje a la medida de la persona. Y otra vez, no dar ni de más ni de menos, porque muchas veces hay coberturas que una cierta familia o una cierta persona pues, no va a necesitar y va a haber otras que a lo mejor son coberturas opcionales y por no tener conocimiento de la necesidad específica de esa familia o de esa persona, pues ni siquiera se le ofrecen, ¿no? Entonces, creemos que tenemos una herramienta muy poderosa en ese sentido. Y bueno, para mí el concepto clave es ofrecerle a la persona lo que necesita, y más en un seguro como este, ni de más ni de menos. Buenísimo, Raimundo. ¿Y cómo han logrado hacerlo? Si nos puedes compartir un poco, porque me imagino que es una labor titánica, ¿no? Cada aseguradora debe tener su propio formato de cómo presentar, su propia estructura, ¿no? De coberturas deducibles, su propia agrupación de clínicas. Entonces, ¿cómo logran ustedes de repente lograr armonizar todo esto para que el asegurado o el futuro asegurado pueda entender mejor y compararlo para tomar una decisión lo más adecuado a su interés asegurable? Sí, la realidad, Víctor, es que aunque la herramienta ayuda mucho, o sea, ayuda muchísimo. La verdad, nosotros no sentimos que el seguro de gastos médicos, a diferencia, por ejemplo, del seguro de autos, sea un producto que directamente pueda adquirir una persona sin la participación de un agente de seguros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el seguro es mucho más complejo. O sea, el seguro de autos, digo, no que el seguro de autos sea simple, pero el seguro de gastos médicos es mucho más complejo. Entonces, la herramienta que nosotros tenemos creada, pues es una herramienta que no va al público final, no va al consumidor final, no va al contratante de la póliza, va al asesor de seguros, ¿ok? Y yo creo que también en ese diagnóstico, en ese análisis que hicimos, pues lo hicimos de forma acertada, porque si tú quieres, o sea, si nosotros en ese momento hubiéramos decidido, por ejemplo, crear una herramienta que le permitiera al cliente final, al que compra la póliza, tomar una decisión de compra, hubiera sido sumamente complicado. O sea, y creo que ni siquiera lo hubiéramos acabado todavía. ¿Por qué? Porque el concepto es que tienes que explicar demasiadas cosas. Entonces, es una herramienta muy poderosa, o sea, con muchas capacidades, pero para alguien que tiene conocimiento de lo que está ofreciendo, de lo que está vendiendo, ¿de acuerdo? Entonces,
creo que es una distinción importante a mencionar. En ese sentido, pues sí, es un reto. Por ejemplo, hay conceptos muy básicos que no necesitan homologación. El concepto de un deducible, el concepto de un coaseguro, o sea, son conceptos que quedan claros, son conceptos básicos. El concepto, por ejemplo, de una cobertura de emergencia en el extranjero o una cobertura amplia en el extranjero, pues son cuestiones básicas donde empiezas ya con cuestiones particulares, es que a lo mejor en una cierta aseguradora una cobertura se llama de una manera, por ejemplo, maternidad, y a lo mejor en otra aseguradora se llama gastos ginecológicos, por ejemplo. Y puede ser que la cobertura sea exactamente la misma, tenga el mismo alcance, pero el nombre es diferente. Y en ese sentido, aquí es donde juega el asesor o el agente de seguros, juega un papel muy importante en tener la capacidad de distinguir entre una cobertura y otra, saber las diferencias o no diferencias y poder asesorar a la persona. Ese es un gran ejemplo de lo que yo digo cuando creas una herramienta donde simplemente dices, está amparada esta cobertura, pero tú debes de saber qué significa. Cuando esa cobertura se la tienes que explicar a alguien más o al cliente final, pues ahí es donde se complican las cosas, ¿no? Pero básicamente así es como lo hemos manejado. Ah, buenísimo. Entonces ya me queda más claro que el tema está enfocado, tu cliente es el asesor, el corredor de seguros, ¿cierto? En el Y caso de gastos médicos, sí, aunque puedes promocionar el producto en línea, o sea, la gente puede orientarse, puede ver y decir, bueno, esto no significa que no se pueda cotizar en línea, o sea, puede entrar alguien a cotizar en línea, a ver, pero difícilmente la gente va a comprar un seguro de gastos médicos directamente en línea. Además que en México se requiere una solicitud, llenar un cuestionario médico y eso implica un proceso de suscripción. Entonces, de manera natural, no puedes emitir una póliza de gastos médicos en línea, ¿de acuerdo? Y ahí es mm, donde ya el asesor o el agente de seguros, pues, empieza a jugar un papel relevante en todo el proceso, ¿no? buenísimo. Ahí te cuento un poco más o menos aquí en el mercado, cuando las CPS, compañías de seguros, incluso algunas clínicas venden un plan de salud, hay coberturas que son similares en cuanto al nombre, ¿no? Por ejemplo, yo las he Claro. clasificado de coberturas cuando la persona está sana, vacunas, por ejemplo, chequeos, ¿sí? Cuando la Ujú. persona esté enferma, ¿no? La atención médica, gasto y curación, por ejemplo. En algunos casos, entre las EPS y compañías de seguros, te pueden dar el servicio de ambulancia, por ejemplo, ¿no? Médico a domicilio o videoconsulta, por ejemplo. En Correcto. atención en emergencias, por otro lado, el tema del cáncer, maternidad, lo que me comentabas, y después también tenemos lo de latencia. Pero te había escuchado decir que ustedes se enfocan también o dan la posibilidad de hacer un traje a la medida. Si de repente por ahí un cliente dice, yo no quiero maternidad, entonces me imagino que detrás tienes todo un sistema de inteligencia artificial que ya logró tarificar en base a las diferentes coberturas, ¿no? ¿Cuánto es lo que le podría descontar si le quito determinadas coberturas? Valga la redundancia. Es que la realidad es que no, esa inteligencia artificial ahorita se la estamos dejando a la gente de seguros. Ok. Digamos que es la inteligencia, es el expertise, y aquí es donde cada gente se vuelve diferente. Porque vuelvo a lo mismo, por ejemplo, si la compañía de seguros te permite, que no todas te lo permiten, pero es un ejemplo, ¿no? Si te permitieran quitar esa cobertura de maternidad, no incluirla en un paquete base, pues no se lo ofreces a una familia donde ya la señora tiene 45 años y no tienen hijos, por ejemplo, o no tienen hijas, que luego las hijas solteras pues también pasan accidentes y luego se embarazan, ¿no? Pero digámoslo así, entonces, pues tú puedes crear un paquete que se llame sin maternidad o paquetes para mujeres adultas sin posibilidades de concepción, o lo que sea. Entonces, pero ya es el agente, o sea, ya es el agente el que tiene ese feeling. Entonces ya entras lo que comentaba antes, a un grupo demográfico y en base a las características de ese grupo demográfico, en este caso edad y sexo, pues dices, oye, si ocupa o no se ocupa esta cobertura. En este paquete debe o no debe tener esa cobertura. Entonces, realmente no es un proceso de inteligencia artificial, es un proceso donde cada gente le pone pues eso, su expertise para definir qué es lo que más le conviene a ese grupo
Y nosotros lo que hacemos es que ya con ese conocimiento, lo único que hacemos es operarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos y cotizamos en la compañía de seguros, entramos al portal con robots, porque esto sí, en México, en los seguros de gastos médicos no existen APIs como tal, donde la compañía, donde tú le pidas a la compañía que te cotice y te regrese una respuesta vía servicios web o APIs. O sea, lo tenemos que hacer con robots de software, que esos robots de software interactúan como lo haría un ser humano, digamos, el agente de seguros o un empleado del agente de seguros con el portal de la aseguradora, y pues haz de cuenta que ahí va llenando todo. Quiero este paquete con estas coberturas, le pongo, le quito y demás, se procesa y se obtiene un resultado. Entonces, nosotros lo que realmente la magia que hacemos es operar ya la definición que haya hecho la gente en base a su expertise, operamos eso, obtenemos el resultado y lo presentamos. Ese es el concepto. Buenísimo. Por ejemplo, aquí en Perú hay 7 compañías de seguros que venden seguro de salud, 5 compañías que venden planes médicos a través de la EPS. ¿Cómo es en México? ¿Entre cuántas compañías tienen más o menos estos robots que interactuar para poder traer las mejores condiciones para el asegurado o para Mira, el hay agente para que pueda seguirlo? sí, yo digo, la verdad, el número de aseguradoras no sé cuántas haya. Nosotros tenemos ahorita conectadas, yo creo que aproximadamente unos 14 o 15 aseguradoras en este concepto. No son todas las del mercado. La realidad es que no es sencillo hacer esto. Y no es sencillo ni hacerlo la primera vez ni mantenerlo. Porque si la compañía de seguros hace un cambio en su página, pues obviamente el robot ya no funciona. Si de repente te sale, por ejemplo, un aviso y que le tienes que dar, te abre una ventana que antes no se abría y le tienes que poner ahí un OK, o de repente cambian el formato o la manera en la que capturaban una fecha, por ejemplo, pues tú lo tenías programado de una manera y ahora hay que adecuarse a esa modificación que hizo la aseguradora. Si cambian, a veces cuestiones hasta de diseño de la página, ni siquiera cambios en montos de deducibles o de coaseguros o de sumas, simplemente un diseño te puede afectar. Entonces es un concepto complicado el hacerlo la primera vez, es un concepto complicado mantenerlo, pero sentimos que esto genera muchísimo valor. Y es algo que no todo el mundo hace, de hecho creo que somos los únicos que lo estamos haciendo en México al nivel que lo estamos haciendo nosotros. Y pues eso nos distingue, ¿no? Siempre nos ha gustado hacer cosas que los demás no pueden, porque denota una capacidad superior y en un momento dado, pues hasta dónde podemos llegar para efectos de crear cosas nuevas o cosas que generen ventajas y valores en un concepto de innovación como tal, ¿no? Gracias, Raimundo. ¿Y cómo te das cuenta de estos cambios? ¿Tienes algún equipo también que comienza a supervisar el Hay, tema de cambios? hay una forma, por ejemplo, nosotros tenemos ya grabado, o sea, nosotros ya tenemos grabado todo el proceso. Entonces, los mismos robots, pues corren de forma automática y si se atoran, si no tienen el resultado, pues ya sabes que algo pasó. O puede estar caída la página o cambiaron la contraseña, o si hay un cambio como tal. Pues ya cuando ya no funciona, pues ahora sí hay que meternos con lupa a ver qué fue lo que pasó. Y ahí en ese qué fue lo que pasó, pues te puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que las aseguradoras ni les pedimos permiso para hacer esto, digo que no es necesario, porque otra vez le damos la herramienta a la gente de seguro, simplemente somos una capa intermedia donde potenciamos lo que puede hacer la aseguradora, pero la realidad es que las aseguradoras no nos avisan cuando suceden esos cambios. Entonces, nosotros tenemos que estar creando toda esta inteligencia, todos estos procesos para anticiparnos a una posible falla, que no nos lo reporte nuestro cliente final, sino nosotros detectarlo, y ese tiempo pues es muy valioso para poder meternos y arreglarlo. La realidad es que no ha habido fallas que se nos hayan presentado y nos hayan detenido, o sea, todo lo que nos ha salido, pues lo hemos resuelto, algunas en tiempos más cortos que otras, pero pues la realidad es que es un proceso constante, o sea, es estar todo el tiempo trabajando en esto, ¿no? ¿Y cuáles consideras que son cuál es la captura de valor que tiene usar este multicotizador de gastos médicos de cara a la gente? Incrementar ventas, me imagino, no sé, el tema de reducir costos operativos. Cuéntanos más al Mira, respecto. nosotros siempre que hacemos una herramienta tecnológica,
tomamos tres características en cuenta. O sea, una herramienta tecnológica que nosotros desarrollamos debe cumplir al menos con uno de tres criterios. Que te ayude a vender más, que te ayude a ser más productivo o que te ayude a dar un mejor servicio. Eso es clave. Si tú haces algo que a la gente de seguros no le va a ayudar a vender más, que es el concepto de un agente, la gente de seguros vende seguros. Pero si no te ayuda a vender más, o a ser más productivo, o a dar un mejor servicio, mejor no lo hagas. ¿Ok? Y por otro lado, si la herramienta te ayuda con esas tres características de una u otra manera, pues qué mejor. Entonces, en este caso, te ayudan a dar un mejor servicio, un multiplicador de gastos médicos, porque puedes crear el traje a la medida en un tiempo corto. O sea, no es lo mismo que te contacte una persona, leas o diagnostiques la necesidad de protección que tiene y le digas, oye, te voy a entregar tu propuesta dentro de 2 semanas o una semana, porque me voy a poner a elaborarla, a que le digas, oye, pues nos juntamos ahorita en 2 horas y te digo, aquí está, te presento lo que yo creo que tú necesitas. O sea, el tiempo de poder crear ese traje a la medida, pues se reduce. Puedes crearlo y en un tiempo muy reducido que de manera directa, si tú lo entiendes, pues esto afecta directamente la productividad, porque en lugar de poder hacer, no sé, 3 o 4 cotizaciones al día, pues a lo mejor puedes hacer 30, 40, ¿ok? Y la realidad es que, pues eso cambia. Y a lo mejor exageré en los números, pero el concepto de muchas veces hacer una buena cotización de gastos médicos te puede llevar varias horas o días inclusive. Y con una herramienta de estas, pues obviamente reduces el tiempo y de manera directa, a mayor número de cotizaciones, mayores ventas. Si tú cotizas más, estadísticamente y probabilísticamente vas a tener más probabilidad de que cierres ventas. Entonces, si esta herramienta te ayuda a ser más productivo, pues significa que si tienes la capacidad, una buena capacidad de prospectación, vas a poder vender más. Y vamos al criterio más importante de la gente de seguros, que te ayuda a vender más. Entonces, una herramienta como esta te ayuda a las tres cosas. Te ayuda a vender más, te ayuda a ser más productivo porque haces más con menos, ¿sí? Y por otro lado, a dar un mejor servicio. Crear el traje a la medida en un tiempo de respuesta muy adecuado. Buenísimo, Raimundo. Más o menos tienes como tu funnel de ventas y el ratio de conversión puede estar entre 4 y 5%, me imagino, en cuanto a las cotizaciones que se realizan. Pues digo, depende de la gente, ¿no? Depende qué tanto la gente ya llega contigo, a la gente que les, aquí cambia mucho, a la gente que le das una cotización, qué tanto interés inicial tiene en comprar un seguro o qué tanta necesidad tiene de comprar un seguro. Porque a lo mejor si es alguien que te compra, te lo topas ahí en el supermercado o en un centro comercial y tienes la suerte que se te dé sus datos, pues el porcentaje de conversión va a ser muy bajo. Pero si ya vas a una necesidad muy específica de cierto tipo de gente que sabes que puede requerir el seguro, que a lo mejor ellos inclusive te buscan de primera instancia, pues obviamente el rating de conversión es mucho más alto, ¿no? Pero sí, funciona así. Perfecto. Y cuéntame ese proceso para convencer a tus clientes, ¿no? A los agentes de vender seguros o planes médicos de gastos mayores a través de esta solución tecnológica. ¿Cómo ha sido ese proceso para convencerlos de que esta herramienta les va a ayudar? Pues eso, es un convencimiento. O sea, la realidad es que es un convencimiento porque de primera instancia es una oferta que no existe en el mercado. O sea, no, hay cotizadores de autos, pero no hay cotizadores de multicotizadores de gastos médicos. Y la realidad es que en primera instancia, pues la gente no lo entiende. O sea, pero lo tienes que ir llevando, o sea, les tienes que ir platicando, crear una narrativa muy clara donde identifiques el valor que esto genera. A ver, esto es importante porque tú tienes que hacer una buena cotización a tu cliente. ¿De acuerdo? Pues sí, sí es importante. Es relevante, pues porque es lo que tú haces. O sea, si tú no cotizas, pues obviamente no vas a poder tener ventas. Entonces, esto es importante por las consecuencias, es relevante porque es parte de tu día a día. Y por otro lado, es rentable porque pues obviamente tienes cotizaciones y si las cierras recibes una comisión. Entonces, el valor de una herramienta como esta está muy clara.
pero hay que describirlo, hay que decirlo. O sea, tú de manera natural, ¿qué es lo que haces cuando cotizas? Pues yo entro a los portales, primero diagnostico a la persona, bueno, ¿qué tan profundo es ese diagnóstico? Pues lo hago así por encimita, porque ahorita si me meto mucho, luego me voy a tardar mucho en poder hacer una cotización, mejor prefiero que vaya saliendo cuando ya presenté algo. Aquí cambia todo, entonces decir, bueno, es que ya no, tú puedes hacer esto más profundo porque ahora sí vas a tener la capacidad de darle el traje a la medida, tú vas a poder distinguirte de tu competencia o de los demás agentes porque lo vas a hacer de esta manera y lo tienes que ir llevando en el caso. Antes lo hacías así, ahora lo vas a poder hacer de esta otra forma. Entonces, cuando tú narras o describes el antes y el después y todo el valor que tú generas en ese después, pues la gente te lo acaba entendiendo. Y obviamente aquí hay todo un proceso, porque luego muchas veces la gente te lo entiende, configuramos la aplicación, la empiezan a utilizar y en el camino siempre hay desvíos. Siempre la gente deja de hacer cosas o empieza a operarlo de una forma que no es la más correcta, funciona, pero no es lo más correcto. Y ahí nosotros lo que hacemos es que al tiempo intervenimos, le decimos, oye, ¿cómo te ha funcionado la herramienta? ¿Cómo la estás utilizando? Por ejemplo, si te llega una persona con estas características, ¿qué harías? Entonces, haz de cuenta que entramos, analizamos, evaluamos, aprendemos y decimos, oye, bueno, a lo mejor hay cosas que nuestra herramienta no tiene, que podemos mejorar, y si vemos fallas en la operación de cómo lo está usando la persona, pues también intervenimos y le decimos, no, esto no es la mejor manera. Estás llegando al resultado, pero a lo mejor te estás tardando más o te está faltando hacer esto y demás. Entonces, ¿cuál es el tema? Anticiparnos. O sea, capacitamos a la gente, pero más adelante regresamos con ellos y vemos cómo lo están haciendo en el día a día. Ahí, otra vez, la ventaja que esto tiene es les detectamos fallas que mejoramos en su operación. Por otro lado, encontramos nosotros áreas de oportunidad y de mejora, porque hay cosas que no visualizamos y los agentes nos dicen, no, pues es que yo veo esto otro y si la herramienta tuviera esto, nos ayudaría más por esto. Pues obviamente eso es genial, pero la clave es estar cerca de la gente, estar cerca y identificando qué es lo que está pasando, pues por obviamente para poder encontrar estas oportunidades, ¿no? Buenísimo, Raimundo. Y así como hemos hablado de los trajes a la medida para el asegurado, el multicotizador también tiene un traje a la medida para tus clientes, para la manera como opera cada uno de los agentes, o tienes algo estándar y sobre eso vas construyendo algo individual, digamos, para alguno de los agentes. Es buena pregunta. Yo creo que ahorita el concepto es crear plataformas. O sea, plataforma me refiero es que tú creas algo que ya cada gente de manera fundamental funciona para todos, pero ya cada quien tiene su tropicalización, tiene su forma específica de hacerlo. Entonces, eso es lo que se puede decir que tiene nuestra herramienta. O sea, de manera fundamental es una herramienta que te permite cotizar de forma muy rápida, de forma muy precisa, de forma muy detallada, pero ya el cómo lo haces, pues obviamente ya lo define cada agente. Entonces, pues tienes lo mejor de los dos mundos. Para nosotros, Víctor, y creo que lo hemos comentado antes, nosotros creamos herramientas que sean flexibles, creamos herramientas donde la gente pueda utilizarlas de acuerdo a su necesidad, porque muchas veces lo que pasa en los sistemas tradicionales o en los software tradicionales es que la gente adapta su operación a cómo funciona el sistema. Y eso, de primera instancia, a lo mejor no es malo. Dices, bueno, pues el sistema fue creado, te hizo, pues adapta un poquito tu operación porque vas a mejorar en esto y esto y esto. Pero la gran problemática de eso es que los sistemas se vuelven obsoletos en el tiempo y no se adaptan. A ver, vivimos en un mundo cambiante. Si hay una variable hoy día que es una constante, es el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, la situación del mercado cambia, todo tiempo está cambiando. Si el sistema no se adapta a esos cambios, pues obviamente el sistema se vuelve obsoleto y la operación del sistema se vuelve obsoleto. Y si tú crees realmente una plataforma que realmente el que cambia o puede cambiar el agente y utilizar la plataforma de una manera diferente por esos cambios del mercado, pues eso es genial, ¿de acuerdo? Porque no te estás adaptando todo el tiempo, pero la adaptación no está en la aplicación, no está en el software, la adaptación está en el ser humano, en el agente.
que utiliza la plataforma, siempre y cuando la plataforma o el software tenga la capacidad de adaptarse. Es un tema, pero es bien importante tomar todo eso en cuenta, pues por obviamente, porque ahí es donde dices, oye, esto me sirve y me sirve y me sirve y me va a servir. Y no es de que me sirve, pero pues a lo mejor al ratito ya me sirvió un tiempo y ya se volvió obsoleto. No, ahí está la fórmula, ¿de acuerdo? Buenísimo, Raimundo. Y ya como reflexión final, ¿nos puedes compartir cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante toda esta aventura con el multicotizador? Sí, realmente eso, o sea, realmente el aprendizaje es entender muy bien la necesidad de de los agentes, en este caso de los usuarios. Entenderlo bien, porque mira, si te vuelves un poquito, si no eres lo suficientemente humilde para entender, nosotros podemos tener un conocimiento tecnológico y podemos también tener un conocimiento de la industria. Pero realmente, como lo comentaba antes, esto es tan dinámico que si realmente no involucras a los agentes, a los usuarios del sistema en todo lo que piensas hacer, cómo lo vas a hacer y demás, te puedes quedar corto. O sea, puedes generar una aplicación incompleta a la que le falten cosas o puedes generar una aplicación que a lo mejor cumple un objetivo, pero no es el objetivo que realmente buscaba la gente. Porque tú puedes decir, oye, por ejemplo, oye, yo quiero que cotice muy rápido. Bueno, pues, ¿qué es muy rápido? O sea, a lo mejor un seguro de gastos médicos, obtener una cotización de 7 u 8 compañías en un minuto, pues es rápido. A lo mejor otra persona 10 minutos se le hace rápido, ¿sí? Entonces, bueno, esos criterios y esos estándares, si es uno, son 10 minutos, pues hay que rebotarlo con la gente, porque nosotros pensamos, oye, pues yo voy a cotizar y me voy a tardar 10 minutos, pero alguien te dice, no, 10 minutos no me sirve. Pero es que te tardabas 50 o te tardabas 2 horas y 10 minutos, pues es buenísimo, ¿no? Pero pues yo busco un minuto porque estoy buscando estos otros objetivos, llegar de forma masiva, no sé. Entonces, el concepto del aprendizaje es, hay que hacer cosas en conjunto con el usuario y que realmente identifiquemos la necesidad y podamos definir una estrategia en conjunto con la gente que va a utilizar la herramienta como tal. Creo que eso es clave para poder hacer este tipo de cosas. Buenísimo, Raimundo. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en toda esta serie de episodios de Cultura de Seguros en convenio con tu empresa Segutrends. Gracias por tu participación el día de hoy y a las personas que se conectaron les agradecemos y no dejen de compartir nuestro canal para poder ver la repetición y otros videos que hemos hecho con Raimundo. Muchísimas gracias, bendiciones, que tengan una buena tarde. Un Gracias, gusto. Raimundo.